Actualmente coordina la carrera en diseño digital en la Universidad Tecnológica Metropolitana de San Luis Potosí. Es creador del cómic independiente Coatl el Defensor y diseñador de personajes para El Caballero de Cristal. Fundó el colectivo Codex Estudio, dedicado a la publicación de cómics independientes en San Luis Potosí, y ha presentado su obra en diversos eventos nacionales, incluyendo la Feria Internacional del Libro en Guadalajara. Su trayectoria abarca la narrativa gráfica, la ilustración y la promoción del cómic como medio artístico y cultural. Es justo comentar que de este cómic se desprende la exposición que actualmente tenemos en las galerías, en la planta alta y en el patio del Palacio Municipal, y al final de esta presentación haremos un recorrido guiado por el propio Yair. Igualmente, y para acompañar a Yair en esta charla, contamos con la participación de Manuel Fernando Loría Caballero, quien es licenciado en Antropología Social, especialista en Antropología Política y maestro en Ciencias Antropológicas, todo por la Universidad Autónoma Metropolitana de Iztapalapa. Él se ha desarrollado laboralmente en diferentes dependencias como la Secretaría de Educación Pública, la Policía Bancaria e Industrial y la Comisión Nacional contra las Adicciones. Actualmente él es promotor gastronómico y gestor cultural independiente y se dedica a promover a creadores de diferentes disciplinas en el Foro Cultural Potosí Bistro, desde donde difunde a cantantes, cineastas, danzoneros, literatos, artistas plásticos, teatreros, etc. Y es miembro fundador e integrante del Consejo Directivo del Colectivo de Cantautores Canción Potosina. Sin más preámbulo y dándole un aplauso, damos inicio con esta presentación. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. La verdad, muchas gracias por animarse a acompañarnos, por hacerse un tiempo en su agenda. La verdad, es una experiencia muy compleja definir lo que he sentido con esta invitación de parte del gobierno municipal para incorporarme al Festival Letras de San Luis. Sobre todo es una sensación de emoción porque llevo 10 años haciendo este cómic. Son 10 años que a lo mejor se dicen fácil como una frase, pero ha sido reto tras reto, tras reto, tras reto, desde empezarlo y que la gente te diga, eso no es un trabajo real, o ¿cómo vas a hacer eso? Oye, pero yo lo quiero hacer, yo quiero tener mi propio cómic, yo quiero contar una historia. No, eso es un hobby, eso es un pasatiempo. Y que te estén dice eso. Que el cómic llegue a ser visto como un pasatiempo, como un trabajo no serio, pues es una gran muralla que uno tiene que brincar. Y en este punto, bueno, lo que quiero compartir pues es esta mezcla de sensaciones de que me siento orgulloso y me siento realizado de contar con su presencia. De verdad es importante que estén aquí y ¿por qué no? Si no conociendo el personaje o es su primera vez conociéndolo, pues es la oportunidad ideal para checarlo. ¿Quién es Coatl el Defensor? Nosotros estamos acostumbrados a ver películas de superhéroes, a ver caricaturas, a jugar videojuegos de superhéroes, pero yo te pregunto, bueno, ¿cuántos superhéroes mexicanos conoces? ¿Cuántos? Y normalmente van a mencionar los mismos 3 o 4 de siempre, que el Santo, que el Chapulín Colorado, ¿sí? Que el Chanoc, que los que se acuerden de esos superhéroes, porque un gran problema es que no son vigentes.
O sea, no son vigentes, son personajes que tuvieron su cómic, su época de nicho, pero estamos hablando de hace 50, 60, 70 años. O sea, ¿cómo es posible que no haya más recientes? Porque ahorita si a un chavito le mencionas, oye, tal superhéroe mexicano, no, prefiero los de Marvel, no, prefiero los de las películas, no, prefiero, o sea, no es que sean mejores, pero están más al acceso, están más a su alcance, le hablan a las generaciones actuales, y eso era la pata de la que estaba cojeando la historieta. Aquí en San Luis menos. Yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos cómics de San Luis conocen? La mayoría no va a mencionar ninguno. Van a mencionar, he visto que en el periódico salen suplementos los domingos, pero eso no es hecho en San Luis, eso es reimpreso. Entonces, significa que al potosino no le gustan los cómics. Sí le gustan, sí lee. Y está demostrado en la inmensa cantidad de personas que compran cómic y manga cada mes, y los que acuden a eventos, convenciones, festivales, buscando este tipo de material literario. O sea, interés por leer cómic y manga hay, y mucho. Entonces, yo lo que quería era ofrecerte una pequeña aventura que pusiera a San Luis, vamos, como entorno para desarrollar los eventos. O sea, ¿por qué una historia de superhéroes no se puede desarrollar en San Luis? ¿Por qué no? No, es que porque tú puedes inventar mil pretextos o mil cuestiones, pero la verdad es que San Luis es un entorno súper rico e interesante para historias de ficción. Muy padre, de verdad. San Luis como estado y como ciudad tenemos una ubicación privilegiada en el país y culturalmente hablando para explotar esto en historias de fantasía y superhéroes. Entonces yo decido crear este superhéroe que se llama Coatl el Defensor. Es un superhéroe de origen huasteco. Él consigue sus superpoderes en la zona huasteca y él llega a vivir aquí a la capital. Es potosino, pero no es de la capital. ¿Por qué hago esto? Porque narrativamente yo también quería que quien lea Coatl también redescubra San Luis, redescubra su capital. Estamos muy viciados por la cotidianidad. Venimos al centro, caminamos, vamos de paseo a las plazas, andamos dando la vuelta y luego no apreciamos lo que tenemos. Vamos a Querétaro, vamos a San Miguel de Allende, vamos a otros lugares y todo el mundo, wow, qué padre ciudad colonial. Y yo, es como de, vives en una. O sea, vives en una ciudad colonial que no apreciamos muchas veces. Entonces, yo creo, ¿por qué no? O sea, colocar este superhéroe aquí en San Luis y que brincando los techos, recorriendo el centro, salvando a la gente, que a fin de cuentas, pues salvando al potosino, ¿no? Y es una realidad bien diferente. Bueno, esto empezó en 2014, empieza toda esta aventura de Coatl, y pasa y resulta que a la gente le gustó. Ahorita tú ves que son libros, pero en ese entonces eran pequeñas revistas de 20 páginas. Pequeñas revistas, y yo estaba cada mes, con mes, lanzando el cómic, y también a la par aprendiendo cómo hacer cómic, porque una cosa es querer hacer cómic como un pasatiempo, y otra es, voy a hacer el cómic, lo voy a imprimir y lo voy a vender. Y necesito que llegue dinero de ahí para imprimir más cómics, para hacer el número 2, el número 3, el número 4. Estamos acostumbrados a ir al puesto de revistas y que cada mes, cada 2 meses haya un cómic nuevo de algún superhéroe que conoces. Pero detrás de eso hay una maquinaria industrial inmensa para que cada 2 meses tú tengas ahí el nuevo cuentito de Spider-Man o el nuevo cuentito de Batman. Y eso es algo que yo no tenía. O sea, esa inmensa maquinaria detrás. Todo esto que ven aquí, empecé haciéndolo yo solo. Entonces, o dibujaba, o me ponía a cortar revistas, o me ponía a grapar revistas, o vendía revistas, pero no puedo hacer todo al mismo tiempo. Entonces, esta es la aventura interesante, que yo quería demostrar que un cómic hecho en San Luis podía seguir adelante y durar años. Y a lo mejor ustedes pueden comentar, ¿y por qué yo nunca había escuchado de él? O a lo mejor había escuchado de él por el boca a boca, o ¿por qué no lo encuentro en Sanborns? ¿Por qué no lo encuentro en puestos de revista? ¿Por qué no lo encuentro en otros puntos de venta más masivos? Porque son cosas que yo también descubrí a lo largo de este tiempo, de que tal vez esas opciones de venta para uno que es independiente no eran lo mejor. Entonces, como introducción,
quería ponerles este contexto sin extenderme más. Fue todo un reto. Coatl sigue vivo gracias a los lectores, gracias a la gente que dice, ok, le voy a dar el beneficio de la duda, creo que este superhéroe potosino y mexicano pues tiene algo que ofrecer. Y es un honor comentarles que a día de hoy somos el único estado en la República que tiene como su propio superhéroe oficial y el que más ha durado, ¿sí? Pues si ustedes preguntan a otros estados, realmente a nadie le ha interesado hacer un superhéroe para sus propios estados, o han hecho aventuras en Monterrey, en Guadalajara, de otros personajes, pero no le dan el título como de el superhéroe de ese lugar, ¿sí? Entonces, esta situación con gobierno municipal, pues todavía acentúa más a Coatl como el superhéroe de nuestra ciudad. Y por qué no, un vecino más que convive con nosotros en la ficción. Bueno, quiero ceder el micrófono aquí a mi colega Manuel Oria, que pues también él ha recorrido este camino conmigo a través del entorno cultural, muy buen amigo, colega, experto en varios temas afines al cómic. Muchas gracias por acompañarnos, Manuel. Querido Yair, muchísimas gracias. Pues, y gracias a todos ustedes por venir, por seguirle dando vida al arte, a la cultura, a este tipo de ejemplos que son muy importantes para nuestro estado. Hago una distinción muy importante entre lo que son los superhéroes que se asientan en la ficción, estos que tienen poderes, que salvan el día, y los héroes de la vida real, en donde encajo a personas y personajes como lo son Yair Pérez Trujillo. Yair, de alguna manera, ha hecho todo este camino del héroe en la vida real, en la que nosotros normalmente vemos los cómics, las compilaciones, los hoy celebrados 10 años como un resultado, pero lo importante alrededor de esto es todo el proceso que ha habido para llegar al día de hoy, a este momento, a esta sala, las complicaciones, las ninguneadas, como bien nos decías. Emprender cualquier cosa de manera independiente es muy difícil, y en el arte creo que empiezas todavía de forma más complicada, porque justamente el arte se ve siempre como un entretenimiento, como algo que debe ser gratuito. En el caso del cómic en particular, que también es un arte, la ilustración es un arte espléndido, se ve como algo para niños incluso, prohibiéndolo a veces de temáticas adultas. Y todo eso Yair lo ha tenido que enfrentar, superar y llegar aquí. Otro atenuante es también la falta de apoyos. Hoy a 10 años tenemos que celebrar y agradecer también que el ayuntamiento voltea a ver a sus autores, voltea a ver a sus artistas, y en un hecho inédito, un ilustrador potosino con un cómic tiene en un festival de letras todo el Palacio Municipal como una galería. Lo puede presentar y puede refrendar y reivindicar esta importancia y esa conexión que tiene el cómic con las letras, con la literatura, con las narrativas, con la historia, con entender desde otras perspectivas la forma de narrar y entender nuestras vidas. Yair es el vivo ejemplo de todo esto, y le agradezco muchísimo la invitación. Ya son varios años de conocernos y de justamente hacer en conjunto este trabajo de apoyar el arte, la cultura y los productos que están bien hechos, y cuando son potosinos nos falta nada más esto, apoyarnos entre nosotros, darnos a conocer, difundirnos, y por eso es muy importante el hecho de que todos ustedes estén aquí, de que nos ayuden a etiquetar, a compartir en redes, a hacer que nuestros artistas sean estos héroes de la vida real. Pues, por mi parte sería todo. Yair, te cedo el micrófono nuevamente. Gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a, de verdad, Manuel resume de una forma muy, muy romántica lo que ha pasado, y te lo agradezco mucho. Vamos a continuar con la plática sobre el personaje. Yo comienzo haciendo este cómic, les recuerdo, pues dibujándolo a mano, de pilón. En este entonces, 2014,
Yo no sabía cómo usar programas digitales de edición de imagen. Como les acaban de mencionar en la semblanza, yo soy egresado de la licenciatura en Artes Plásticas. Esa es una carrera totalmente tradicional. Ahí pintas, dibujas, haces esculturas, todo de forma análoga, o sea, no hay nada digital. Entonces yo egreso de la carrera sin saber usar Photoshop, sin saber usar programas de edición de imagen, de ilustración, nada de esto. Y es un reto, porque ahora yo tengo que aprender todo esto, e incluso aprender sobre diseño editorial, aprender sobre narrativa, porque tú puedes decir, yo quiero hacer un cómic de esto, pero ya que lo dibujas y le pones los globitos de diálogo y no se entiende, dices, ouch, creo que la regué en algo, creo que me equivoqué, ¿en qué? Ahí va otra vez a checarlo. Entonces fue una curva enorme de aprendizaje. Y bueno, este es el personaje, Coatl el Defensor. ¿De qué va la historia? Sin hacerles spoiler. La historia empieza con un niño indígena, un chavito que se llama Julián Tenec. Tenec, pues si han escuchado la palabra, Tenec. ¿Sí? ¿Qué será Tenec? ¿Qué son los Tenec? Dialecto. Es un dialecto, son grupos de personas que aún en ciertas comunidades se sigue hablando el náhuatl. Y yo quería que la identidad secreta de Coatl fuera un chavito, porque ustedes díganme, ¿qué hay más desprovisto y más ignorado en la sociedad mexicana que un niño indígena? Siempre el niño indígena, sí, es el que anda vendiendo artesanías, sí, es el que anda esto, sí, es el... O sea, es como el elemento que nos da como compasión, pero no más que eso. O sea, raras veces vemos a la persona indígena como una entidad que puede tener poder o que puede tener cierto nivel de dignidad, porque les hemos destinado la compasión, pero es una compasión muy, muy vacía, vamos. Entonces yo quería cambiar eso, dije, a ver, el chavito indígena va a ser el héroe, y va a ser el protagonista, y va a ser el de los superpoderes, a ver qué pasa. Y otra cosa, yo los invito a reflexionar un poco, cómo le ha ido a Spider-Man, a Batman, a Superman en sus propios entornos, cómo son sus historias. Ser un superhéroe en Estados Unidos, los Avengers. Ser un superhéroe en Estados Unidos es una cosa, imagínate lo que es ser superhéroe en México. O sea, te paso el contexto, ustedes saben lo bueno y lo malo de nuestra sociedad y de nuestro entorno. ¿Cómo sería ser un superhéroe? Ahora, auméntale, ¿cómo sería ser un superhéroe en San Luis? Para el que diga que en San Luis no pasa nada y que todos estamos súper a salvo, pues pasan cosas también. ¿Y por qué no explorar eso? Entonces, Coatl es este chavito indígena, suceden cosas y por cuestiones del destino o de la narrativa consigue sus poderes, ¿no? ¿Cómo los consigue? Descubre unas ruinas en la Huasteca, un templo olvidado al dios Quetzalcóatl. Y tú dices, ¿qué rayos hace Quetzalcóatl en la Huasteca? Para el fanático de la historia, te puedes llegar a enterar de que hubo un éxodo de reliquias y de artículos de Tenochtitlan cuando ocurrió la conquista. Hubo muchas cosas que se sacaron de la capital para que el español no las consiguiera. Entonces, jugando en ese entorno, ¿por qué no? Unas reliquias olvidadas, ¿en dónde? Pues en lo más lejos que puedas encontrar de Tenochtitlan, la Huasteca. ¿Por qué no? Entonces, jugando con eso, es algo bien interesante porque me estuve asesorando de varios colegas, historiadores, antropólogos, para darle sentido a la fantasía. Yo me puedo alocar con la fantasía, pero es más divertido que tenga ese saborcito narrativo de pudo ser, pudo pasar, quién sabe y si sí. Entonces, hasta el día de hoy no sabemos. ¿Quién sabe qué hay oculto en la Huasteca que no hemos encontrado, no? Entonces, el chavito descubre este templo olvidado a Quetzalcóatl y el dios, ya saben, Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, se manifiesta ante él. Y pues el dios le tiene cierta compasión, cierta empatía, pero también ve en él cierta chispa de valor y de lo que puede ser. Y de ahí él decide compartirle un fragmentito de su fuerza. Entonces, con ese fragmento de su fuerza, él se convierte en este guerrero y se autonombra Coatl.
¿Por qué se llama Cuatl? Bueno, Cuatl significa serpiente en náhuatl, ¿sí? Eso significa. ¿Y por qué el defensor? El defensor, pues bueno, los que sean fans de los cómics, de las películas de superhéroes, los cómics antes tenían un adjetivo, por eso era Amazing Spider-Man. O sea, no era nada más Spider-Man, era el asombroso hombre araña, ¿no? Y siempre tenían un adjetivo, el increíble Hulk. Entonces, no podía ser Cuatl nada más, tenía que ser Cuatl algo. Y era como, ok, ¿qué hace Cuatl? Protege a la gente, ok, pues Cuatl el defensor, ¿por qué no? Y esto es también arañarle un poquito al cómic vintage, irnos un poquito a esa época, ¿no? de oro de los cómics y rescatar un poco. Pero bueno, los primeros pasos fueron difíciles, como aquí les comento, se realizó investigación, diseño y prototipado. Y pues todo esto es parte de lo que ya les comenté, cosas que yo no sabía hacer y que tuve que aprender. Sobre todo la parte de investigación, porque tocando la mitología yo no me puedo inventar cosas. Yo quería respetar el mito y meterle ficción, pero no restarle al mito. ¿Sí? Eso es algo bien importante. Diseño, bueno, tiene toda una historia, el por qué Cuatl es verde, por qué tiene esta piedra, como lo pueden ver en su cuerpo, tiene roca, y eso también es una referencia al jade y la obsidiana. El jade y la obsidiana pues, son minerales preciosos que también usaban los pueblos prehispánicos para elaborar armas, ¿sí? Armas, los macahuitl elaboraban artesanía. Entonces todo esto yo lo quería rescatar. Entonces, ¿qué hace Cuatl? Con esta roca verde él puede moldear armas, ¿sí? Pero no cualquier tipo de armas, tienen que ser específicamente armas antiguas. Él no puede hacer una escopeta, él no puede hacer una guillotina, no puede hacer como tal herramienta moderna, no puede, tiene que ser por arma antigua, ¿sí? O de origen místico. Bueno, este sería más que nada como los primeros pasos. Vamos a dar un brinco para ir avanzando para llegar al punto cúspide de la presentación. Pasa algo bien chistoso, yo empiezo a viajar, se me ocurre, de inicio los primeros meses empecé vendiendo el cómic aquí en San Luis y la gente que lo conseguía se los agradecía mucho, pero de repente me llegó el consejo, oye, ¿y por qué no te vas de San Luis? ¿Por qué no pruebas suerte en eventos de otros estados? Y yo, es que tengo miedo, es que no sé si les vaya a gustar, es que no sé si, porque les paso el dato, yo tenía que solventar los gastos del cómic, ahora súmale viáticos de viajes, y hotel, y autobuses, y esto, y lo otro, para ir a eventos. En una de esas decido tomar el riesgo y me voy a Ciudad de México. Les juro que en Ciudad de México creían que habían visto un fantasma, porque era de, no inventes, hasta que viene alguien de San Luis, así, o sea, fuimos el bicho raro en esos eventos. O sea, no hombre, es que hace 5, 8, 10 años que no viene nadie de San Luis. ¿Cómo crees? Sí, no, los de San Luis casi no vienen. Es que en San Luis no se hace cómic. Nada más para que vean la perspectiva que tienen de nosotros en otros lados. Y yo, no, sí se hace cómic, pero pues aquí ando yo con miedo y todo, pero aquí andamos, ¿no? Pues qué bueno, porque casi no vienen de San Luis. Y yo, ok. Y también descubrí algo bien curioso, porque yo estoy haciendo un cómic de un superhéroe potosino ambientado en San Luis. Y yo, con cierta ignorancia en ese entonces, pues yo pensaba que yo le estaba haciendo un cómic solamente a la gente de San Luis. Pero es como que yo te diga que a Batman solo lo leen en Ciudad Gótica. Es como que no, ¿verdad? O sea, cualquier persona puede leer Batman, aunque no vivan en Ciudad Gótica. O imagínate que tú digas, no puedo leer Spider-Man porque no vivo en Nueva York. O no puedo leer a los Vengadores porque no vivo en Nueva York. No tiene sentido. O sea, entonces pasó algo bien interesante, que personas de otros estados se empezaron a interesar más por Cuatl y también por conocer San Luis, porque veían parte del entorno de San Luis, porque para ellos era, San Luis, sí, Constanzo y la Huasteca. Sí, pues eso es San Luis. Bueno, sí tenemos eso. También inventaron la michelada. Sí, también. Pero tenemos más que ofrecer. Y ya conocían la Caja del Agua y empezaron a ver entornos, porque en el cómic es normal pues ver locaciones de San Luis, ¿no? Y pasa que los fans de Cuatl son más afuera de San Luis que en San Luis, irónicamente. Y cada vez más empiezo a viajar
y empiezo a ir a otros estados y otros eventos hasta llegar a la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, en la que participé fácil 5 años y tuve 2 conferencias. Entonces eso también nos habla de que si la misma FIL de Guadalajara da su voto de confianza por este cómic, pues algo bueno ha de tener, o algo bueno ha de haber hecho, ¿sí? Entonces es muy curioso cómo les paso el contexto desde que empezaba hasta este entorno. Ahora, lo que pueden ver aquí sucedió a raíz de lo que les platico. Empiezo a viajar y el lector empieza a pedir más cosas. Oye, pero aparte del cómic de Coatl, ¿qué más hay? Es que ya soy fan, ¿qué más tienes? Y me tengo que meter con mercadotecnia del proyecto. Entonces ya no era solamente el cómic de Coatl, tenía que haber playeras, tenía que haber figuritas, tenía que haber cosas, mercancía del proyecto. Entonces me siento orgulloso de comentarles que, bueno, Coatl ha tenido de todo a día de hoy. Ya tuvo figuras, ya tiene unos tenis en convenio con una marca de calzado que también es mexicana. Hemos tenido varios modelos de playeras, tenemos un videojuego. Coatl es el único superhéroe mexicano en la historia con su propio videojuego. Eso jamás había pasado, ni el Santo ni el Chapulín Colorado lo tienen, ni ellos. ¿Y este videojuego dónde sucede? Pues ¿dónde crees? En San Luis. En San Luis. Entonces es el primer videojuego también en la historia de México que tiene a San Luis como locación. Porque ha habido personas que han querido hacer proyectos así, pero el juego por X, Y, Z nunca ve la luz. Este juego ya está completo, ya está disponible y ya lo puedes jugar. Entonces chécate cómo Coatl, desde ser un proyecto chiquitito que empecé yo, ahora tiene todo este montón de cosas de mercadotecnia y hasta el videojuego. Y pues, bueno, quería hablar de este punto porque sí quiero que vean que poner su confianza en Coatl dio resultados. Y la gente que creyó en él al principio, que dijo, pues le voy a comprar a este cuate su cuentito de 20 pesos, pues todo lo que se ha hecho, gracias al apoyo en conjunto de todos esos lectores a través de años. Este es un spoiler, súper spoiler. Estamos viviendo los 10 años del personaje, por eso también estuvo perfecto juntarnos aquí con el evento del Festival Letras de San Luis. Este es un spoiler del próximo libro de Coatl. El que vengo a promocionar se llama Compendio, es el que tengo aquí en la mesa. Este acaba de salir, tiene poco tiempo, pero estamos trabajando en este tal cual es Coatl 10º aniversario. En este libro, es un nuevo libro que espero esté disponible para fin de año. ¿De qué va a tratar? Este libro trae algunas cosas bien padres que nunca había hecho. Invité a otros artistas a dibujar historias de Coatl. Y estas historias son nuevas, son canónicas, pertenecen ahora a la mitología del personaje, pero este libro también tiene una sección artbook, donde vas a poder ver trazos, dibujos de portadas, tintas, etc. Y también hay artículos que redacté hablando sobre el contexto del cómic en México y en San Luis. Porque ustedes saben la historia del cómic en San Luis. ¿Saben cuántas publicaciones han existido? ¿Cuántas no han durado? Yo creo que el 99% de la gente no sabe. ¿Por qué no saben? Porque la mayoría de esta información va de boca a boca. Es el chismerío de los que somos artistas. ¿Te acuerdas que en los 90 hubo un cómic potosino que sabe qué? Y ese cómic tuvo una revista y no volvió a salir. Es una tristeza que esto se pierda, porque esto es patrimonio potosino, lo hayas conocido o no, es patrimonio de San Luis. Te invito a ir a la hemeroteca, a las librerías que quieras, a las bibliotecas, no vas a encontrar material. Entonces yo me di a la tarea de recopilar material, de hablar directamente con algunos de los artistas, y en este libro viene una sección completa sobre el entorno y el contexto del cómic en San Luis Potosí. Entonces también, si les llega a servir para pues ver que en San Luis sí se hace cómic y sí se ha hecho cómic, los invito a que lo chequen próximamente. Ahorita estamos trabajando muy duro con este nuevo libro, pero sí quise traerles de spoiler la pasta. Ahorita estamos celebrando los 10 años del personaje. Este es nuestro logo oficial de los 10 años, sí, tal cual ahí, con todo el poder, los 10 años.
El cómic mexicano ha sufrido de situaciones en las que no dura. Hay gente que tiene el sueño, tiene todos los ánimos de tener su propio cómic o su propio manga, pero se desaniman con el tiempo, porque todo el mundo trae la pila al 100, pero ya después de que empezaste y casi no se te vendió, ya no te quedan muchas ganas. Y superar ese bache, muchos no pueden. Entonces te vas a encontrar que hay muchos cómics mexicanos que nunca pasaron del número uno. Y les preguntan a estos artistas, ¿y el 2 cuándo sale? Ay, no sé, es que ya cuando empiezan así, tristemente, y no hablo de un proyecto, yo creo que habrá unos 50, 80 o 100 proyectos que se han muerto así, en el número 1, o en el número 1 y el número 2, y hasta ya han llegado. Porque como ya les comenté hace rato, publicar cómic no es fácil. Yo les he hablado de la parte artística, pero económicamente es carísimo, porque tú tienes que pagar miles de ejemplares de la misma revista o del mismo libro, y ahí es donde la economía de muchos pues se nos muere el sueño, ¿sí? No sé si quieres aportar en este punto tan crucial. Sí, justamente todo eso de la parte económica es un relajo, porque pasa mucho en la industria editorial, lo veo con amigos escritores que también, pues una vía es la autopublicación, pero bueno, no solamente es públicalos, véndelos. La recuperación, las vías de acceso para poder venderlos, el estira y afloje con quien le interesa y no le interesa y no conoce bien los proyectos, es toda una hazaña. Entonces, justamente esta parte que nos refiere Yair de la constancia tiene que ver con esta capitalización de la experiencia para poder llegar a ser un circuito mercadológico de tal forma que sea sustentable, y aún así siempre está en cierto nivel de fragilidad en la que los números a veces te dan y a veces te tienes que terminar poniendo de tu dinero para que el proyecto salga adelante. Es parte de la importancia de poder socializar este tipo de cosas con ustedes, para que vean que sí es un sueño posible, pero que tiene muchísimo trabajo detrás el poder ver una de estas portadas circulando. Muchas gracias, de verdad es un reto económico, totalmente, y aún hoy en día, o sea, cada vez que yo quiero sacar un producto nuevo es otro reto económico. Esta ocasión, bueno, ¿qué estamos presentando? Ya les platiqué súper rápido de Coatl para que lo conozcan. El día de hoy estamos presentando este nuevo libro, esta nueva edición que pueden ver aquí, que se llama Compendio. ¿Qué es Compendio? Bueno, de este superhéroe potosino, el único superhéroe potosino, Coatl el Defensor, sucedió un problema con los años, que ¿cómo encuentras el número 1? ¿Cómo empiezas a leerlo? ¿Cómo le haces? Yo enfrenté este reto hace unos años, porque yo sacaba la revista, y de repente voy a un evento en Ciudad de México, ¿y qué pasa cuando se me agotaba el número 1 y el número 2? Pues ya nadie quería comprar el 3, el 4, el 5, el 6, porque me decían, es que no tienes el principio, ¿cómo voy a saber dónde empezó la historia? Y era un problemón. ¿Qué sucede? Bueno, encontré la oportunidad de publicar libros, publicar tomos recopilatorios. Entonces, estos tomos incluyen 5 o 6 revistas. ¿Todo bien? Ok. Volvió a suceder el problema, pero ahora con libros. Porque si ahora tengo 4 libros, ¿qué pasa si se acaba el primer libro y el segundo libro? Pues la misma. Es que no me puedo llevar el tomo 3 porque se te acabó el 1. Y yo, no, va a suceder otra vez. O sea, yo estaba así de, como el meme, va a suceder otra vez. Entonces ya se me perdió el foco. ¿Sabes qué? Vamos a celebrar los 10 años de Coatl. Ahí está tu compendio. Es un ómnibus, es un librote de 360 páginas y ahí viene todo. Viene todo lo que ha salido de Coatl en cómic hasta el momento, ¿sí? Y ese libro trae, aparte de todos los cómics de Coatl en un solo libro, tiene algo de material adicional. Tiene diseños de personajes, tiene las portadas de las revistas, que eso también, si no comprabas el cómic en su momento, pues no tenías forma de conocer las portadas. Aquí viene todo, y es un libro que me llevó varios meses editar y diseñar, porque yo quería que fuera una bonita experiencia. Esto es normal en otras editoriales,
Es normal que tú vayas y compres un tomo de Batman, de Spider-Man, de los Vengadores, y al final te vengan bocetos o te venga material adicional, pero de cómic mexicano esto jamás ha pasado, porque ningún cómic mexicano dura tanto para juntar un compendio, así de fácil. Entonces, esta es la portada. Siempre me interesa que en las portadas venga algo de San Luis o algún elemento de San Luis. En este caso, bueno, ahí ven atrás la catedral. Ellos están, digamos que parados como en algún techo aquí de Zaragoza, y desde ese ángulo se vería la catedral así. Ellos son los tres personajes principales. Bueno, está Coatl, pueden ver del lado izquierdo a Micté. Ella es una Catrina, es una emisaria del Mictlán, porque en el cómic sale el Mictlán, el inframundo, el reino de los muertos. Salen otros dioses, no solo sale Quetzalcóatl. Y tenemos a Ixchel, que está del lado derecho, es la guerrera águila. ¿Ella quién es? Es un personaje bien interesante porque, sin spoilear mucho, ella es una guerrera de Tenochtitlán que sigue viva hoy en día. ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Cómo le hizo? ¿Por qué no envejeció? Lee el cómic. Y ellos forman este team, este equipo que pues lucha contra el mal y defiende San Luis. Y es un viaje de pasado, presente, hay flashbacks, hay viajes a otros reinos como Mictlán, a otros planos. Mencionamos mucho el pasado, sobre todo en la historia de Ixchel, porque ahí es donde hablamos de la conquista. O sea, yo me moría de ganas de presentar Tenochtitlan, pero dije, ¿cómo le hago? O sea, narrativamente, ¿cómo le hago? Ok, voy a sacar un personaje de Tenochtitlan y a partir de ahí voy a hacer que las historias se encuentren. Entonces, hay mucho que conocer, me falta mucho que hablar, de verdad. Yo muchas veces he bromeado que si todos los artistas de México habláramos de cosas prehispánicas o de historia o de México, de cultura, no acabamos, es demasiado. Pero ellos son los personajes principales del cómic a día de hoy, y mínimo alguno puede que les guste o puede que les interese. Algo que sí me gusta mencionar un montón es que ellas dos no tienen nada que ver con Coatl en el sentido romántico o amoroso. A mí me cae bien gordo que siempre la chica, que es personaje secundario, tenga que ser el ligue del protagonista, o tenga que haber ahí historia romántica. No, ¿para qué? O sea, estoy aburrido de esas historias. Ellas son personajes femeninos fuertes por mérito propio, y se cruzaron en el camino, se conocieron y vamos a hacer alianza, pero no más que eso, ¿sí? De ahí va, porque así sí me caía muy gordo esa situación, se me hacía muy innecesaria. De hecho, hacerle una Lois Lane o algo así, una Mary Jane a Coatl, como que ahorita muy pronto. Pero sí quería aclarar ese punto, o sea, bien importante. Son personajes femeninos fuertes que tienen su mérito propio. Incluso me han dicho, ¿por qué no le haces un cómic a cada una de ellas? Y yo, me encantaría, pero la economía no da. Ni el tiempo. Imagínate empezar el número 1 de cada una de ellas y empezar, órale, su propio cómic a cada una. No acabo. Entonces lo que hice fue ir contando sus historias junto a la historia de Coatl. Entonces de repente vemos un poco del pasado o de la historia de cada una de ellas. Y fue la muestra de que en el libro van a encontrar un capítulo especial que se llamó Desde las cenizas. ¿De qué trata? Bueno, Ixchel, la guerrera águila, vemos a través de sus ojos cómo fue la conquista. Ella era una ciudadana de Tenochtitlán, mujer. Entonces, imagínate eso. Todo este rollo de la persecución y de la destrucción de su cultura, y el tenerse que adaptar a esta cosa nueva llamada la Nueva España. ¿Y eso qué es? Es lo que vino a reemplazar a mi pueblo. ¿Cómo se atreven? Y toda esta indignación y este enojo, pues vemos un poquito de eso en ese capítulo con ella. Entonces, como pueden ver, la historia es de Coatl, pero hay otros personajes que son igualmente interesantes, que me he esforzado mucho porque sean interesantes, porque tengan que ofrecer también. Bueno, este es un acercamiento, es algo que jamás vemos. No nos suelen mostrar como los elementos gráficos. Este es tal cual la pasta abierta del libro, de este libro que ven aquí. Pero quiero hablar de esto porque nadie te lo dice. La parte del diseño es una tortura, es un proceso bien complejo. El diseño editorial y el maquetar una publicación es bien complejo. Incluso gracias a un buen trabajo editorial,
pues es que a ti te puede llamar o no el libro, porque recuerden que todo el mundo agarramos un libro y ¿qué hacemos? Lo volteamos y lo primero que hacemos es leer la sinopsis. Y ya con la sinopsis, si no te enganchó, ya valió. El cómic o el libro no te lo vas a llevar, o no te va a interesar leer. Entonces sí quería hacer como un hincapié. Por ahí un detallito adicional. Coatl se llevó un premio por una página que se llama Mexaverso. Es una página que se dedica a recopilar información sobre historieta mexicana y cómic mexicano. Ellos le dieron el título de superhéroe de la década a Coatl. Entonces es una mención muy bonita que me enorgullece mucho mostrar. Tal cual lograron superhéroe de la década del 2010 al 2020. Entonces, esto lo teníamos que presumir. Y bueno, muchas gracias. Todavía no acaba la conferencia, estamos por terminarla, pero la parte como más teórica se está terminando porque, bueno, el tiempo es poco. La verdad, o sea, nuevamente les agradezco muchísimo el habernos acompañado, el estar aquí, animarse a conocer a Coatl. Nuevamente les extiendo la invitación para recorrer, ¿por qué no recorrer la galería? Y yo creo que ahora lo verían con otros ojos. Ahorita vamos a organizarnos para a lo mejor recorrer y les platico a grosso modo de cada una de las partes de la exposición, porque eso también te hace valorarlo aún más. Igual voy a abrir unas preguntitas y respuestas, si gustan, si alguna duda o comentario, pues se los agradeceré un montón, porque esta plática pues no es solamente nuestra, es también una interacción con el público, y a mí me encanta platicar con ustedes, sobre todo si algo les hizo eco o algo les interesó. El videojuego también ya está disponible. El videojuego fue una faena aparte, y hablando de narrativa y literatura, tuve que desarrollar el guión del juego. Entonces, poca gente te puede hablar del relajo narrativo que es escribir un guión para un videojuego. Porque un guión de un cómic es un reto, un guión de un videojuego es un reto aún mayor, literalmente hablando, porque los videojuegos duran horas. O sea, los videojuegos duran horas. Tú a lo mejor un cómic te lo lees en 1 hora, en media hora, pero el juego que dura 5, 6, 8, 10 horas es un señor guión que no veas. Entonces, ¿qué pasó con el juego? El videojuego se llama Coatl el Defensor, los túneles perdidos. Así se llama. ¿De qué va? Para dejarlos picados con el juego. Cierto día Coatl patrullaba la ciudad, vigilando la ciudad, descubre la entrada a unos misteriosos túneles debajo del centro. Muchos hemos escuchado, ¿no?, ese mito, esa leyenda de, oye, si hubiera túneles que conectaran las iglesias, y es que yo he escuchado que sí, que no, y es un chismerío popular, ¿no? En el mundo de Coatl, en la ficción de Coatl, son reales, y no solo son reales, están malditos. Y esa es la razón por la que el potosino promedio, o sea, nosotros los ciudadanos, no debemos saber que existen, porque están embrujados. Entonces Coatl los descubre, baja a los túneles y se da cuenta que estaban sellados, que tenían una protección, y esa protección se rompe. Entonces ahora Coatl tiene que combatir a los espectros de los túneles y descubrir el misterio de por qué están malditos y desde cuándo, ¿sí? Este proyecto, les digo nuevamente, fue súper ambicioso, es algo que nunca se había hecho en la historia de México, y este proyecto tiene doblaje, tiene su propio soundtrack, conseguimos actores de doblaje para que participaran en el juego, y de verdad fue una experiencia increíble, pero más increíble es que se animen a conocerlo y jugar, porque Coatl el Defensor, nuestro superhéroe potosino, yo creo que aún tiene mucho que ofrecer. Muchas gracias. Me gustaría entrar a la etapa de preguntas y respuestas, si es que tienen alguna.